So one last session of only 5 hours, so that's okay. Es una última sesión de unas 5 horas, nada más. Okay. Listen, I want to do a little bit of a small group thing before I begin with the talk. Algo que tiene que ver con grupo pequeño antes de empezar con mi charla. I'd like the Catholics in the room to please raise their hand. Me gustaría que los católicos aquí en la habitación levanten la mano. And okay, please keep your hand up. And then the others of you, the Protestants, one or two of you gather around each Catholic, because I need to have this mixed Catholic and Protestant. So Okay. 2 to 3 people in each small group. Y lo que quiero es crear grupos pequeños mixtos. Entonces mantened la mano levantada y 1 o 2 protestantes que se pongan al lado, no católicos, que se pongan al lado de ellos. So do that first, and I'll tell you what you're going to talk about. Okay, there's a Catholic there with a hand up. I see that hand, brother. Yo veo esa mano, hermano, dice Bruce. Yes, yes. No, there's someone else. There's a Catholic all by himself. So, great. Here's what you're going to do. Aquí es lo que quiero que hagáis. Prestad atención. We talked about some of the things that Catholics and Protestants can learn from each other. Hemos hablado acerca de cosas que tanto católicos como protestantes pueden aprender el uno del otro. I would like you, for the next few minutes, to tell each other some things you have received from the other side. If you're a Protestant, from the Catholic side, and the other way around. Things has to be personal experience, though. Y me gustaría que desde la experiencia personal compartáis o digáis, si eres protestante, al católico, qué has aprendido de ellos. Something you've learned to appreciate. Y viceversa, qué has aprendido a apreciar a través de ellos, o en ellos, perdón. If you're a Catholic, some things you've learned to appreciate from your Protestant brothers and sisters. Si eres católico, ¿qué has aprendido o qué aprecias de tu hermano o hermana protestante? And if you're a Protestant, the other way around, some things you've learned to appreciate and receive from your Catholic brothers and Y sisters. viceversa, del protestante hacia el católico. Okay, we'll give you 10 minutes, maybe 15, depends on how lively this gets. Y yo creo que eso es muy importante, con lo cual quiero darle de 10 a 15 minutos incluso. Let's say 15 minutes. Vamos a decir 15 minutos. Okay? ¿Vale? All right, so we're going to begin with our last session for the evening. Entonces vamos a dar comienzo a nuestra última sesión de la tarde. Rob and I are trying to discern where your questions are. Y estoy intentando discernir dónde podrían estar o encontrarse vuestras preguntas. We actually have enough material for about 4 or 5 days, Yo creo que tenemos material para 4 o 5 días. but we're trying to make sure we don't answer questions you're not asking. Y lo que no quiero es estar respondiendo preguntas que realmente tú no estás preguntando. So tomorrow we're going to talk a lot more about what to do practically, what kinds of things you can do together and how to do it. Y mañana vamos a hablar acerca de cosas prácticas. ¿Qué podemos hacer en conjunto y cómo hacerlas? But if you have other questions like on theology or practice or problems concerning the other side, whatever, please approach Rob and tell him. We're trying to find out from you where your questions might be. Pero sí queremos asegurarnos de poder responder preguntas que podáis tener acerca de teología, prácticas, preguntas que tenéis, por favor dirigidlas a Rob, porque es importante para nosotros dar respuesta a vuestras preguntas. Okay, I'm going to talk a little bit about unity, Christian unity between Protestants and Catholics. Y me gustaría hablar en esta última sesión acerca de unidad entre católicos y protestantes. So, Stefan is going to read this in Spanish. Voy a leer esto en español, Juan 17, del 20 al 23, y dice: Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí
y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. So Jesus is talking here about the kind of unity he desires for us, his people. Aquí Jesús expone el tipo de unidad que Él desea para nosotros. Principle number 1. Principio número 1. Unity is not the same thing as reconciliation. Unidad no es igual a reconciliación. I will say that again. Unity and reconciliation are two different things. Y lo voy a repetir. Unidad y reconciliación son dos cosas diferentes. My unity with my wife doesn't just consist of being reconciled with her. La unidad que yo experimento con mi mujer no solamente tiene que ver con la reconciliación. Reconciling with my wife after a conflict is part of it. El reconciliarme con mi esposa después de un conflicto es parte de ello. But there's much more to unity than just patching up differences. Pero hay mucho más en la unidad que solamente poner parches a las diferencias que pueda haber. Do you understand this? ¿Lo entendéis? Reconciliation is a good beginning, but Jesus is after something much deeper than that. Reconciliación es una cosa muy importante, pero lo que Jesús aquí persigue es algo mucho más profundo. I have unity with my wife, even though in many areas I think I'm right and she's wrong. Yo tengo unidad con mi mujer, aunque yo en muchas áreas sé que tengo la razón y ella no. Although a marriage relationship is a good analogy of the kind of unity Jesus is after. Aunque realmente el matrimonio es una buena analogía acerca del tipo de unidad que Jesús desea para nosotros. Now listen to this. Unity with my wife is a lot more than simply acknowledging the legitimacy of her differentness. Y la unidad con mi mejor es mucho más que solamente afirmar o admitir la legitimidad de nuestras diferencias. Yeah, Gracias. it's more than my saying, Esther, you have a right to be a woman. You don't have to be a man. It's not enough. Y no es suficiente decir, Esther, a mi esposa se llama Esther, Esther, tú tienes el derecho de ser una mujer. Eso no es suficiente. It's also not enough just to say, I appreciate the differentness. I appreciate the fact that you're a woman and not a man. Y That's not tampoco es enough. suficiente decir, cariño, yo aprecio que tú seas una mujer y no un hombre. Tampoco, eso se queda corto también. It's a good start, Es un buen comienzo, but we're going to talk about something much deeper. pero vamos a hablar de algo mucho más profundo. Okay, there are many differences between the unity of Christians and the unity in a marriage, obviously. Hay muchas diferencias entre la unidad de los cristianos y la unidad que puede tomar lugar en un matrimonio. On the other hand, the Bible does use unity in a marriage as an example of what Paul is talking about. Aunque realmente la Biblia usa la unidad en un matrimonio para explicar la unidad de la que habla Pablo. The kind of unity that Jesus is talking about goes much deeper than many of us may have thought. Y la unidad acerca de la que habla Jesús aquí es mucho más profunda de lo que muchos hemos pensado. We all know that unity between Christians is not dependent upon complete agreement. We all know this. Y sabemos claramente, partimos de la base que la unidad entre los cristianos no depende de que estemos de acuerdo. I don't even have complete agreement with my wife, and we've been married for 36 years. Yo tampoco estoy de acuerdo completamente en ciertas cosas con mi mujer y hemos estado casados ya 36 años. How can we expect complete agreement between Christian groups? Si no estoy de acuerdo con mi mujer en algunas cosas, ni estaré, ¿cómo puedo esperar eso de grupos cristianos entre sí? So we have the question, how can we work together if we have so many areas of disagreement? La pregunta entonces que surge es ¿cómo podemos trabajar juntos cuando hay tantos puntos de desacuerdo? Let's read this scripture from Ephesians 4:3-6 and verse 13.
Vamos a leer entonces Efesios 4 del 3 al 6 y luego también el versículo 13. Shall I do it? Yeah. Y dice, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Now, I don't know if you noticed it, but St. Paul talks about two different kinds of unity here. Y no sé si te has percatado, pero San Pablo habla acerca de dos tipos diferentes de unidad aquí. The first one we're supposed to already have. It says, make every effort to keep it. Uno de ellos se supone que ya lo tenemos, porque dice, procurando con diligencia guardar la unidad que ya se supone que tenemos. Unity of the Spirit seems to be a present that we already have. Parece ser entonces, según esto, que la unidad del Espíritu es un regalo del que ya disponemos. But the second kind of unity seems to point to something that we have in the future. Pero el segundo tipo de unidad es algo que parece a ser alcanzado en el futuro. After those periods, notice it says, until we all reach unity of the faith and the knowledge of Son of God. Porque dice hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Do you notice that? ¿Te has dado cuenta? One says, make every effort to keep it, and the other one says, at some point, until we reach this other kind of unity. Por un lado dice mantener, o sea, con toda la diligencia guardad lo que ya tenéis, la unidad del Espíritu, y por otro lado, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe en un futuro. Now, I don't know about you, but when it talks about unity in the faith and the knowledge of the Son of God, Y yo no sé para vosotros, pero para mí esto que pone aquí, alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, to me it indicates unity of theology, because theo, God, and then logi from logos means, among other things, a study of. Seems to me that might have something to do with unity of our understanding of God and His ways. y por un lado podría deducir que aquí en esta segunda parte se trata de teo, Dios, y logic, que es lógica, conocimiento, es realmente teología, que está hablando de teología, podría ser. Yeah, it doesn't seem that Paul is particularly concerned about the fact we don't have the second one yet. Y parece que Pablo no está muy preocupado de que aún todavía no tengamos esa segunda unidad. Now, another similarity between unity in a marriage relationship and unity in the body of Christ has to do with how we handle disagreements. Y otra similitud entre un matrimonio y lo que es el cuerpo de Cristo es cómo tratamos con desacuerdos. Handling disagreements in a marriage is much different than handling disagreements with a stranger. El tratar con un desacuerdo en un matrimonio es muy diferente a tratar con un desacuerdo con alguien extraño que no conoces. In a Christian marriage, I do not have the option of simply giving up and saying, I don't want anything more to do with this person. That's not an option. Y para mí, por ejemplo, en un matrimonio no tengo la opción de decir, mira, como no estoy de acuerdo, no quiero saber nada más de ti. No tengo esa alternativa, no está disponible. In a Christian marriage, I have to say, we have to find a way of working through this. En un matrimonio cristiano tenemos que llegar a la conclusión, de alguna forma tenemos que llegar a buen puerto. Like it or not, we have to find a way of working through this. Quieras o no, tenemos que encontrar una manera de navegar por este camino. And you husbands will understand me when I say this.
and you wives as well. Y vosotros que That- sois maridos o esposas sabéis de lo que estoy hablando. That means at times making what we feel are one-sided concessions. Y a veces tiene que ver con concesiones unilaterales de lo que nosotros sentimos. More than once I thought, man, I'll give in on this, but she's wrong, and yeah, this is not right. Y más de una vez he dicho, mira, voy a hacer una concesión en esto, pero todavía no pienso, creo que sigue estando en error ella, pero voy a hacer la concesión. More than once I thought, if I said this thing to her that she said to me, she would not talk to me for days. A veces he llegado a la conclusión, si yo le hubiese dicho a ella lo que ella me acaba de decir a mí, ella no me hablaría durante días. Why should I swallow that? ¿Por qué tengo que tragarme todo esto? It's only fair that I feel offended. Es muy justo que yo me sienta ofendido. No, it's not. No, no lo es. We are not. This is the similarity as we are to actually learn to sometimes make what we think are one-sided concessions. Y realmente es lo que nosotros a veces pensamos que pudiera ser una concesión unilateral. It means swallowing a sense of offense and trying to understand what the other person is saying. Y es a veces tragarnos una ofensa y intentar entender lo que la otra persona está pensando. I'm not talking about areas of doctrine or theology. Y no estoy hablando de doctrina o teología, I'm talking about attitudes and ways of communication. pero estoy hablando de actitudes y maneras de comunicar. True unity between Protestants and Catholics means showing the kind of understanding to the other side that I think they are not showing to me. Y la unidad entre católicos y protestantes es mostrar al otro una concesión que quizás yo no estoy recibiendo de ellos, un entendimiento que yo no estoy Let recibiendo me de say ellos. this again. It means showing understanding to the others, which I think they are not showing to me. Es mostrar entendimiento a otros que no me están dando a mí. You see, reconciliation, now we're not back to reconciliation instead of unity. Reconciliation always begins one-sided. Y volviendo a la palabra reconciliación, reconciliación es una cosa unilateral. While we were sinners, Christ died for us. He initiated reconciliation before we thought about it. Empieza por un lado. Cuando Jesús murió por nosotros, él tomó el primer paso unilateral. One reason for the breakthrough I mentioned in St. Stephen's Cathedral is the cardinal made a one-sided concession. Y cuando hablé del lugar donde nos reuníamos en la iglesia de la Catedral de San Esteban, es porque el cardenal tomó un paso unilateral. He reached out to the evangelicals when they were not reaching out to him. Él extendió sus brazos a los protestantes cuando los protestantes no lo estaban haciendo hacia él. Don't wait for two-sided reconciliation before you begin the process of reconciliation and going into unity. No esperéis una reconciliación de ambas partes antes de poder entrar a lo que es la unidad. A lot of us are frustrated because we're waiting for the other side to do something too. I don't mind taking a step towards you, but you have to take a step towards me as well. Y a veces es muy frustrante porque, oye, yo sé que tengo que hacerlo, pero me resulta muy difícil tomar un paso porque tú también lo puedes estar tomando. It always begins one-sided. Never forget this, please. Por favor, y no lo olvidéis nunca, siempre comienza de un lado hacia el otro. That means it might be you that takes the first step. Y puedes ser tú el que tome el primer paso. Now, my wife and I once had a talk with a marriage counselor, a really well-known marriage counselor in Austria. Mi mujer hace algún tiempo tuvo una charla con un consejero matrimonial hace unos años. He gave us two keys for a strong marriage relationship. Y nos dio dos claves o dos llaves para una relación fuerte de matrimonio.
And I'd like to suggest these keys are also important keys for building strong unity between Christians. Y yo creo que estas claves son aplicables para construir unidad entre cristianos. Okay, the first principle he said El primer principio que mencionó este consejero matrimonial is empathetic communication. es comunicación empática. The second principle he said is common experiences. La segunda cosa, el segundo principio eran experiencias comunes. Okay, empathetic communication and common experiences. Comunicación empática y experiencias comunes. Now, empathetic communication simply means I'm trying to put myself in the shoes of the other person when I'm talking to them. Y realmente comunicación empática tiene que ver en ponerme en los zapatos, por así decirlo, de la persona con la que estoy Try to tratando. understand where they're coming from. Intentar entenderlos de dónde vienen. But the second one is what I want to spend more time on, common experiences. Pero quiero pasar más tiempo con el segundo principio, que es experiencia común. You see, lack of communication and proper communication is all, of course, a hindrance to a good marriage. Obviamente, falta de comunicación o una comunicación no fluida, claro que va a ser una barrera en un matrimonio. Sitting down and talking together and that's it is not enough. Solamente sentarte a hablar no es suficiente. We have to do things together. Tenemos que hacer cosas juntos. Not just fun things, but also work. No solamente cosas que nos guste hacer, de pasarlo bien, pero también trabajar juntos. We get to know each other's strengths and weaknesses through accomplishing goals together. Y con tal de cumplir metas conjuntas es cuando descubrimos fuerzas y debilidades del otro. Through experiencing victories and setbacks together. Y también a través de victorias o derrotas entendemos mejor al otro. Let me tell you something. Déjame decirte algo. This is very important for true Christian unity as well, is common experiences. Esto es muy, muy importante para unidad entre cristianos y es la experiencia común. This principle is vital for developing unity with people from other Christian traditions. Esto es vital para poder experimentar contacto con otros cristianos. But also for developing unity with other people from your own group. O desarrollar unidad con gente de tu propio grupo también. You see, groups which everyone is working to accomplish a certain goal tend to have an easier time of unity than groups that aren't. Cuando estás en un grupo con una meta en común, siempre es más fácil llegar a esa unidad que tratar con grupos que tienen otras metas. You ever notice that we in YWAM bases, I mean, we have problems, but usually less problems with unity than many other groups because we have a huge task in front of us that we're working together to accomplish. Por ejemplo, en Juventud con una Misión, pues al estar todos enfocados en la misión, es mucho más fácil tener unidad también entre nosotros. Ayuda. Unity between leaders of different faith traditions. Unity between leaders of different faith traditions can be partially built through talking together. Y unidad entre creyentes de otra mentalidad puede parcialmente subsanarse por hablando simplemente. Having regular meetings in which you talk and share, this is important, and praying. Reuniones conjuntas donde hablamos, oramos, esto ayuda. But I want to postulate that this is not enough to build true unity. Pero me gustaría decir que esto no es suficiente para realmente tener una unidad verdadera. How many of you, you can show me your hands, how many of you have been involved in unity meetings where people from different traditions come together and share and talk? How many of you? ¿Cuántos de vosotros habéis estado involucrados en reuniones donde gente de diferente fe se han unido para hablar acerca de unidad? No sé si alguno habéis estado. ¿Podéis levantar la mano? Okay, not too many of you. No demasiados. Well, a few, mainly leaders probably. Sí, algunos líderes. I've been in leaders groups of different faith traditions where it was said,
it's more important to be than to do. Y yo he estado en reuniones de esta índole donde se nos ha dicho es más importante ser que el hacer. They wanted to avoid Christian activism, and I understand that. Y lo que querían decir es que querían evitar un activismo cristiano. But I believe it will only develop a limited kind of unity. Pero creo que incluso así nos quedaríamos cortos y sería limitado el tipo de unidad. We found that in our round table, for example. ¿Os acordáis de la mesa redonda de la que hablé? Esto es una cosa que experimentamos. In addition to our regular meetings together, we've also done things together. Adicionalmente a nuestras reuniones conjuntas, también hacíamos otras cosas en conjunto. Purposely. Y eran cosas a propósito. We put on a Jesus Day with about 7,000 participants. Hicimos un día de Jesús con unas 7,000 personas. We put on a conference every couple of years. Cada 2 años montamos una conferencia grande. Prayer events. Eventos de oración. We even took field trips together, if you can believe Incluso that. salíamos de excursión juntos. And all of this helped bring us more together. Y todo esto ayudó a unirnos más. We'll talk about one more thing we need to do together. I'll get into this. This is missing. These things are good, but we'll talk about one other thing we need to do together. Y todo esto que hemos hablado hasta ahora son buenas, pero hay una cosa más de la que quiero hablaros. You'll hear about this in a second. Y en unos segundos voy a hablar de esto. Okay, first of all, 1 Corinthians 12 and 13. You can read that. Primero vamos a leer Primera de Corintios 12, versículos 12 y 13. Y dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Now, St. Paul was writing to the church in Corinth. Así que aquí San Pablo escribe a la iglesia de los Corintios. He was not there when he wrote this. Él no estaba con ellos cuando les escribió esta carta. He wasn't part of the church in Corinth. Ni siquiera era parte de esta iglesia. Yet he used the word we. Y tampoco usa la palabra, no obstante, usa la palabra nosotros, perdón. We were all given the one spirit to drink. Todos hemos recibido a beber, a todos nosotros se nos dio a beber de un mismo espíritu. It's obvious he wasn't just speaking about the church in Corinth when he wrote this. He was speaking about the whole body of Christ, the whole people of God. Y es evidente que no solamente estaba hablando a la gente en Corinto, sino a todo el cuerpo de Cristo. And as we'll see later, he mentions things about the body of Christ that we need each other and we work together. Let's look on in the next verses. De hecho, él habla acerca de un cuerpo donde realmente unos nos necesitamos a otros. Vamos a leer también el pasaje en 1 de Corintios 12, 15 a 16 y 21. Y dice, You can read that. si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. ¿Por eso no sería parte del cuerpo? Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿por eso no sería parte del cuerpo? El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. This understanding of unity transcends even culture and faith traditions. Y este tipo de unidad trasciende la fe y la cultura. It's just as if he would have said, okay, the Nepalese Christians should not say, because I'm not a Chinese Christian, I do not belong to the body. O sea, los cristianos de Nepal no pueden decir, oye, como no soy un cristiano chino, no soy parte del cuerpo. An Egyptian Coptic group with the gift of being an ear cannot say to the Pentecostal prophecy-oriented group with the gift of being an eye, because I'm not an eye, I'm not part of the body. El Egipto copto
¿no? Copto. No le puede decir al carismático de otro sitio, como no soy ojo, tampoco soy parte del cuerpo. Okay, it's talking about the whole body of Christ needing one another. Notice this. Y habla claramente de que el cuerpo de Cristo claramente se necesita el uno, un miembro del otro. And friends, this includes Catholics and Protestants. Y queridos amigos, esto incluye protestantes y católicos. The unity in the scriptures that we're reading about also implies functioning together. Unidad en el cuerpo de Cristo también implica el poder funcionar en conjunto. And that includes evangelizing together. Y eso incluye evangelizando juntos. Let me read you have a couple of documents read, Catholic documents, from the Second Vatican Council. I'll have him read it in Spanish. Y tengo unos documentos aquí y unas citas del Consejo del Vaticano II que quiero leer aquí en español. Because not everybody believes that the Catholic Church officially encourages Catholics and Protestants to evangelize together. Porque hay mucha gente que no cree de que la Iglesia católica promueve en que se evangelice junto tanto los protestantes con los católicos. Okay, go ahead and read that. Voy a leer entonces esto. En común patrimonio evangélico y, en consecuencia, el común deber del testimonio cristiano recomiendan y muchas veces exigen la cooperación de los católicos con otros cristianos que hay que realizar por individuos particulares y por comunidades de la Iglesia, ya en las acciones, ya en las asociaciones, en el campo nacional o internacional. Another document that is often quoted was written by Pope John Paul II. Hay otro documento escrito por Juan Pablo II. It was what they call an encyclical or a letter to the faithful in the Catholic Church. Era una carta a los fieles, una encíclica. And so he's going to read this. Y voy a leer entonces esto. Y dice: esta solicitud constituirá un motivo y un estímulo para una renovada acción ecuménica. Los vínculos existentes entre actividad ecuménica y actividad misionera hacen necesario considerar dos factores concomitantes. Por una parte, se debe reconocer que la división de los cristianos perjudica a la causa santísima de la predicación del Evangelio a toda criatura y cierra a muchos las puertas de la fe. El hecho de que la buena nueva de la reconciliación sea predicada por los cristianos divididos entre sí debilita su testimonio, y por esto es urgente trabajar por la unidad de los cristianos a fin de que la actividad misionera sea más incisiva. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que los mismos esfuerzos por la unidad constituyen de por sí un signo de la obra de reconciliación que Dios realiza en medio de nosotros. Keep going. Es cada vez más urgente que ellos colaboren y den testimonio unidos en este tiempo. Perdón. Por otra parte, es verdad que todos los que han recibido el bautismo en Cristo están en una cierta comunión entre sí, aunque no perfecta. Sobre esta base se funda la orientación dada por el concilio. En cuanto lo permitan las condiciones religiosas, promuévase la acción ecuménica de forma que, excluida toda especie tanto de indiferentismo y confusionismo como de emulación insensata, los católicos colaboren fraternalmente con los hermanos separados, según las normas del decreto sobre el ecumenismo mediante la profesión común, en cuanto sea posible de la fe en Dios y en Jesucristo delante de las naciones, y den vida a la cooperación en asuntos sociales y técnicos, culturales y religiosos.
La actividad ecuménica y el testimonio concorde de Jesucristo por parte de los cristianos pertenecientes a diferentes iglesias y comunidades eclesiales ha dado ya abundantes frutos. Es cada vez más urgente que ellos colaboren y den testimonio unidos en este tiempo. My Protestant brothers and sisters, Mis queridos hermanos protestantes, this is official teaching of the Catholic Church. esto es una enseñanza oficial de la Iglesia Católica. I hope you look at this very carefully. Yo espero que lo observéis muy detenidamente. It's not just saying, well, it's allowed to work together, No dice, está permitido trabajar juntos, but it says instead, we must work together. pero dice, debemos trabajar juntos. And let me say this to us as a group, we must work together. Y dejadme deciros esto como grupo, debemos trabajar juntos. It is God's will that we work together. Es la voluntad de Dios que trabajemos And I've juntos. seen where this happens, it is very powerful. Y he visto que donde esto ocurre y se lleva a la práctica es algo poderoso. I wish you had been there in 2008 during this outreach that I mentioned during the European Cup. Y me hubiese encantado que hubieseis participado, observado lo que ocurrió en una campaña que tuvimos en el 2008. There's a power in working together. It's like it breaks some spiritual hold. Hay algo que ocurre como que se quiebra algo en el mundo espiritual cuando trabajamos hombro a hombro. It doesn't happen overnight, Y no ocurre de la noche a la mañana. but if we know this is God's will, we can build towards this. Pero si reconocemos que es la voluntad de Dios, podemos avanzar hacia ello. What about the issue of sheep stealing? You've heard that term? ¿Y qué acerca de robar ovejas? ¿Habéis oído este término quizás? ¿Robar ovejas? ¿Qué acerca de esto? Fear of stealing people out of the Catholic Church and putting them in the Protestant churches, you know? Protestantes que sacan gente de la iglesia católica y los meten en sus propias congregaciones. It's a great fear of many Catholic leaders. Y es un temor que está ahí, un temor real de muchos líderes católicos. Well, I was at a meeting after this outreach I talked to you about in 2008. I was at a meeting that the Cardinal had with many evangelical leaders. Y después de esta campaña del 2008 hubo una reunión junto con el cardenal. And it was about what to do with all these people that gave their life to Jesus during the outreach. Y era para hablar en conjunto qué hacemos con todas estas personas que han tomado un paso de fe en esta campaña. Particularly the Catholics that were raised Catholic but had learned to know Jesus personally during this outreach. Especialmente las personas de trasfondo católico que a través de esta campaña tuvieron un encuentro con Dios. And one of the evangelical leaders said, "What do we do?" Y uno de estos líderes evangélicos protestantes dijo, ¿qué hemos de hacer? We're really afraid of sending these people back to a normal parish. Porque este líder protestante dijo, yo realmente tengo miedo de devolver a esta gente a sus parroquias de donde provienen. Because we're afraid they're going to go to normal mass, go to a normal parish, get no discipleship, nobody to help them grow. What's going to happen to them? Porque prevemos ya que van a volver a su parroquia normal de siempre, van a ir a a asistir a misas como siempre, pero nadie los va a discipular. ¿Qué hacemos con ellos? We don't even care if they join our church. We want them to not die spiritually. Y no nos importa que vayan a una u otra iglesia, lo que no queremos es que se pierdan o que se mueran espiritualmente. And we noticed the evangelical leaders were not so much concerned about growing their church. They were concerned about the spiritual life of these people that were young in their faith, their newfound faith. Y estos líderes protestantes no estaban tan preocupados en añadir esta gente a sus propios números y realmente estaban preocupados acerca del bienestar espiritual de estos recién
gente que han tomado un paso con Dios. And the cardinal said this. Y el cardenal dijo lo siguiente. He said, to be really honest, El cardenal dijo, voy a ser muy sincero. I'd rather have these people join your group than stay in a place where they might shrivel up spiritually. Dijo, mira, yo prefiero que estas personas terminen en vuestros grupos que exponerlos a que puedan marchitarse espiritualmente. He was not encouraging them to leave the Catholic Church. No les estaba animando a dejar la Iglesia Católica. He was simply saying what was most important for him. Él estaba simplemente diciendo que era prioritario para él en sus valores para con esta gente. There was a lot of raised eyebrows. Y había muchas cejas levantadas cuando este hombre fue tan sincero. They thought, what in the world did just happened? Y dice la gente, ¿pero qué acaba de decir? But you see, something similar was mentioned here by Cardinal Edward Cassidy, the former president of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity. Pero algo similar fue expuesto y afirmado por el cardenal Edward Cassidy, que era el presidente del Consejo Pontificio promoviendo la unidad cristiana. ¿Shall I read? Yeah, go ahead, read. Y dice, es de mucha mayor importancia que uno verdaderamente conozca a Jesús y encuentre la salvación en Él, que pertenezca a ninguna comunidad eclesial en particular sin convicción. Now, fortunately, in Vienna, we have a number of of places where Catholics can go and get discipleship and stuff. Y tengo que decir que afortunadamente en Viena tenemos comunidades católicas que realmente imparten un discipulado y cuidan de esta gente. They go to their parish Sundays for the sacraments, and they still attend their parish. Y esta gente realmente sigue yendo a sus parroquias, yendo a misa, ellos siguen con todo esto. But in addition, there's a bunch of other groups with a big emphasis on discipleship, which fortunately there's lots of them in Vienna. Pero hay otros grupos, como he dicho, en Viena, que realmente le están dando un seguimiento de discipulado católico para esta gente. We'll hear more about this tomorrow. Y vamos a escuchar más acerca de esto mañana. And finally, a quote from J.I. Packer. Some of you might have heard of this man. Aquí una cita de otro hombre que se llama Packard, J.I. Packer. A well-known Reformed theologian. Es uno de los teólogos reformados muy conocidos. Y él dice, los evangélicos y los católicos no deben competir con sí mismos, sino deben evangelizar siempre que sea posible el uno al lado del otro. Okay, so I just want to, again, underline, I think some unity movements in our countries die out because they're afraid to take the next step of evangelizing together. Algunos movimientos de unidad realmente no llegan lejos porque no saben tomar el siguiente paso. This must be part of our agenda when we work across the lines. Esto tiene que ser parte de nuestro plan, independientemente de desde dónde trabajemos. Unity is not a nice option for Catholics and Protestants, but working together in unity is part of God's will. Unidad no es una opción buena para protestantes y católicos, pero es la voluntad de Dios. Okay, but listen, I need to say something else. Pero quiero aquí en este punto decir una cosa más. I know that in some places where you work, this is really discouraged by leadership of both Protestant and Catholic sides. Y sé que hay lugares donde esto mismo que estamos aquí viendo es algo que se desanima y no se promueve. Working across the lines, I think I mentioned yesterday, it's like being a missionary. It's like hugging a cactus.
Y como dije ayer en una imagen, es como abrazar un cactus. There's a lot of pain involved. Que conlleva es muy doloroso. And it could be, if Catholics and Protestants are not working together in your area, it could be you're one of the first people to start heading in this direction. Y donde veamos que protestantes y católicos no están trabajando juntos, tú y yo podemos ser la primera persona que toma ese primer paso. You know, one of the things that makes a prophetic word is it's something that's not yet generally known by the general public. It's a new thing. Y una de las cosas que hace una palabra profética es que está exponiendo una cosa que aún no se está haciendo, una novedad. If everybody already knew it, it wouldn't be prophetic, it would just be truth. Si todo el mundo ya conociese la cosa, pues entonces no sería profético, sería simplemente una verdad. If I stood up and said, Jesus was born of the Virgin Mary and crucified and rose on the third day, that would be true, but it wouldn't necessarily be prophetic because Christians kind of believe this. Si yo digo Jesús nació de la Virgen María, fue crucificado, resucitó, esto no es profético, es una verdad, es verdad, pero no profético. On the other hand, if it's a prophetic word, we're saying something that hasn't necessarily been accepted or understood by everybody else. Pero cuando hablamos de algo profético, es algo que aún no ha sido entendido o que aún no existe, no se ha hecho todavía. Es una novedad, es novedoso. You might remember in the book of Acts when the Holy Spirit was poured out on the Gentiles. Cuando en Hechos el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles, We won't take time to read it, no vamos a leerlo, but the reaction was really mixed. pero la reacción fue variopinta. Some people were thrilled, Algunos estaban entusiasmados, some people were very angry. otros estaban muy enfadados. There was even disagreement among the leaders in Jerusalem, the leaders of the church in Jerusalem. Había incluso desacuerdo entre los mismos líderes en Jerusalén. It was of God, but it was prophetic. Era de Dios, pero era profético. With time, people saw, I guess this is God. Y con el tiempo es cuando la gente se percató, oye, esto es de Dios. Despite the fact that it's God's will for Protestants and Catholics to evangelize together, Y a pesar de que es la voluntad de Dios de que católicos y protestantes evangelicen hombro a hombro, this will still be new for many groups. para muchos grupos esto es muy, muy novedoso. And it could be you have not just joy about it, but anger in some cases. Y puede causar no solamente gozo en algunos grupos, sino incluso un enfado. But that's part of being a prophetic group. Pero eso es parte de ser un grupo profético. YWAM is called to be a prophetic group, is it not? JCUM ha sido llamada a ser un grupo profético, ¿no es verdad? If anybody should be willing to step out in a prophetic direction, it should be us. Si alguien empieza a caminar avanzar de manera profética, debemos ser nosotros. When Catholics and Protestants first started working together in Austria, it was met by a very mixed reception. Cuando comenzamos a trabajar hombro con hombro en Austria, católicos y protestantes, chocamos con muchos. It has now changed quite dramatically. Pero desde entonces ha cambiado dramáticamente esta respuesta. But it changed because some people were willing to step out as a prophetic sign. Pero cambió solo porque algunos fueron dispuestos a dar un paso profético hacia adelante. Are you willing to step out as a prophetic sign? ¿Estás tú dispuesto a tomar un paso profético hacia adelante? Maybe. Quizás. Okay, I'm going to pray for you and then I will give it over to Rob to close the evening off. Yo voy a orar por vosotros y voy a dejar que Rob termine este tiempo juntos. Lord Jesus,
thank you that it is really clear that you want not just reconciliation, but unity among your people. Gracias, Señor Jesús, porque ha quedado claro de que no solamente quieres reconciliación entre tu pueblo, sino unidad. And I thank you, you want to use us sitting here in this endeavor. Gracias que a tal fin tú quieres usarnos a cada uno de los que estamos sentados aquí en esta tarde. Not everybody here to the same amount, but Lord, you're wanting us to head in this direction. No todo el mundo al mismo nivel, pero todos andando en la misma dirección. And we pray for Spain right now. Señor, y oramos por España. We pray for a move of your spirit on this wonderful nation. Oramos por un mover de Dios en este A move hermoso lugar. of evangelism that is a new kind of move of evangelism. Un nuevo mover evangelístico en este país. That will not only be a move of evangelism among individual churches, but Lord, a combined witness in this nation. As Un movimiento evangelístico, un mover evangelístico, no solamente de grupos esporádicos, sino en unidad hacia adelante. that it will be a sign to the rest of the world of you being, of your call to do this. Y una señal a todos los que ven que esto es tu llamado a tu pueblo. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.